Bueno, es un proyecto que no está terminado, ¿no? Que se engloba digamos, bajo el concepto de hidrografías, ¿no? Pero básicamente yo pienso que en esta exposición se puede apreciar las transformaciones del paisaje, tanto en el sentido geográfico, es decir, nuestra relación con el entorno, con el medio ambiente, como en el sentido en el que se ha usado, digamos, paisaje en la historia de arte. Todas esas transformaciones. Entonces, es en gran medida una celebración del agua, podríamos decir, de esa red que une todos los cuerpos y todos los lugares, ¿no? En esta planta, en esta exposición, están presentes todas las grandes cuencas hidrográficas y todos los grandes ríos, ¿no? Sin ir más lejos, todas las cajas de luces están metidas en este espacio que refleja los afluentes del río Duero, es decir, el sistema hidrográfico del Duero, dentro del cual se encuentra Burgos, puesto que su río, el Arlanzón, desemboca en el Arlanza en el Pisuerga y el Pisuerga en el Duero, ¿no? Es decir, estamos aquí dentro de la cuenca hidrográfica del Duero, y eso es lo que se refleja en estas líneas de las paredes, y sobre esas líneas están presentes todos los grandes ríos, los demás grandes ríos de la península, como el Ebro. Si digamos en el concepto del paisaje tal y como lo hemos heredado y como lo ha acuñado la historia de arte, era una representación en perspectiva de una parcela, de un trozo, digamos, de la superficie de la Tierra, mientras que, por ejemplo, aquí parto en gran medida de la cartografía, de los mapas, ¿no? Así, por ejemplo, en los paisajes indirectos o paisajes de la lluvia, son esos 3 paneles con su panel explicativo, donde lo que se estudia es la escorrentía de la lluvia en cada parcela del territorio, es decir, que se pixela el territorio, que un píxel puede corresponder a 1 kilómetro o a 10 kilómetros, y se estudia si el agua es absorbida in situ o si el agua escurre hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste, y se le asigna un color a cada dirección del espacio, ¿no? Y por eso tiene que estar el panel explicativo, porque te da la clave del tema, ¿no? Es decir, que son paisajes absolutamente exactos, pero explicados a través de las direcciones que toma la lluvia cuando cae, ¿no? Y entonces permite leer, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, amarillo, si el amarillo está asignado al este, pues ahí la lluvia va hacia el este, ¿no? Estos son los, digamos, paisajes de la lluvia o paisajes indirectos, como yo llamo. Luego están los paisajes escritos, que son 3 paneles donde lo que se ve, digamos, calado en planchas de Dubon, son nombres, simplemente la justaposición de los nombres de todos y cada uno de los afluentes, arroyos, etcétera, de una cuenca hidrográfica. En el caso de los 3 que están aquí, se trata de la cuenca del Miño. Y entonces es muy interesante porque se refleja ahí como la sedimentación de las diferentes poblaciones que han ocupado ese territorio, y muchas veces no queda nada de ellos más que un nombre que han dejado, ¿no? Y se puede leer muy bien, ¿no? Hay raíces etimológicamente, ¿no? Es decir, es como una especie de superposición de estratos, ¿no? Que tienen su reflejo en el lenguaje, en el nombre del río, del afluente, ¿no? Así se puede claramente ver raíces celtas, raíces latinas, raíces castellanas, raíces portuguesas,
es decir, correspondiendo a las gentes que digamos, poblaron la zona, ¿no? Eso me parece muy interesante. Por ejemplo, hay una raíz ahí en el río Tambre, ¿no? Es la misma raíz que del Támesis, ¿no? Etc. Y luego, bueno, están las esculturas digitales, que también es un tema muy nuevo. Es la primera vez que he hecho esto, vamos, no es la primera vez que se expone, pero sí la primera vez que yo he transformado, digamos, secuencias temporales, es decir, los cambios que sufre el curso de un río, y transformarlo en escultura. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues para eso hace falta toda una minería de datos, y lo que se ha analizado ahí es precisamente el tramo que aparece en una de las cajas de luz, es el tramo del Bajo Guadalquivir entre Sevilla y su desembocadura. Y lo he escogido porque precisamente hay un desnivel escaso, o sea, apenas son 80 metros, con lo cual los ríos, cuando el desnivel es escaso, pues forman meandros y hacen unas sinuosidades muy pronunciadas, y eso a lo largo de los siglos se ha controlado, se ha acortado, se hicieron las famosas cortas, ¿no? Como la corta de la Merlina, la corta de San Fernando, la corta de la Cartuja. Entonces, lo que ahí hicimos, con ayuda de informáticos y gente especializada en tratamiento de datos, es codificar matemáticamente, es decir, codificar esos cambios de sinuosidades, también incorporando las inundaciones del río entre el año 1720 y 1992. Y el resultado de aquello son las dos esculturas que se ven en la primera sala, ¿no? Si el paseo por la planta cero, digamos, ahí la imaginación se mueve entre el rumor del agua, en la planta baja, en la planta -1, entramos en otro territorio, entramos en el territorio del silencio y de lo blanco, ¿no? O sea, es otro paisaje, sería ahí un paisaje que podríamos considerar el paisaje del reposo frente al frenesí de las imágenes que nos bombardean a diario, ¿no? O sea, ahí entramos en un territorio pues más silencioso, más claro, el blanco ya lo da, ¿no? Y ahí prácticamente todo gira alrededor de lo blanco. De hecho, tenemos una canoa entre comillas helada, tenemos una cama cubierta de parafina, pero que también da ese aspecto de helado. Tenemos una lengua, pero una lengua resquebrajada de loza no sin cocer, es decir, es una lengua seca, una lengua que las lenguas secas no pueden hablar, ¿no? O sea, es también casi blanca. Y luego hay un plato de porcelana con una boca, que es una boca que está como hablando, pero no oímos la voz. Hay dos palabras hechas en vidrio, nombrar y mostrar. Esa concienciación sobre la importancia de la gestión pública del agua, ¿no? Y del cuidado del cuidado del agua, y de no someterlo a criterios mercantilistas, ¿no? O sea, que solamente las grandes internacionales lo que buscan es maximizar el beneficio. Podemos jugar con esto, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? O sea que no, porque se dan realmente casos bastante crudos, ¿no? Como que las grandes multinacionales compran recursos hídricos de países enteros. Por ejemplo, bueno, pues yo hace no mucho di un seminario en Chile y me he enterado de que prácticamente el gobierno de Chile no le pertenece ni una gota de agua. Durante la época de la dictadura, pues se ha
vendido a las grandes multinacionales todo el agua, ¿no? París ha conseguido a través de una larga, digamos, pelea, remunicipalizar su agua. El agua de París, que estaba ya vendida a una multinacional, está de nuevo pues administrada públicamente. Lo ha conseguido también la ciudad de Potsdam, lo ha conseguido, creo, Lyon también, no sé si Toulouse, o sea que ese tema está sobre la mesa, ¿no? He trabajado con medios muy diferentes, ¿no? O sea que desde la fotografía, cosas que he cosido, cosas que... en fin, o sea, ahí no hago preferencia, ¿no? Porque me guío en cada caso por lo que me pide el tema o lo que me pide, sí, el tema básicamente, y también el espacio, ¿no? O sea, me influye mucho el espacio que me ofrecen a la hora de exponer, ¿no? Y ajusto bastante, ¿no? Eso me parece importante porque yo creo que cuando uno pues entra en una exposición debe ser algo que te envuelve y ya de por sí te mete en un clima, ¿no? Te mete en un clima, ¿no? No es lo mismo un espacio con luz de día que un espacio todo cerrado y todo luz artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el espacio ahí abajo, en cuanto lo vi, un poco menos que me enamoré de ese espacio porque tiene una luz maravillosa, ¿no? Por eso hice todo lo blanco, es decir, eso está pensado directamente para ese espacio, ¿no? Que es la planta, la -1, ¿no? Y entonces eso, o cuando me dejaron, por ejemplo, esa iglesia desacralizada, como en Murcia, la de la Sala de las Verónicas, entonces, bueno, en cada caso procuro realmente que, en la medida de lo posible, potenciar el espacio, si es hermoso ya de por sí, y si es feo, pues lo hago noche, ¿no? Directamente, ¿no? Pero bueno, o sea, que me importa trabajar con el espacio. Y luego, bueno, pues sí, o sea, me gusta hacer fotos o me gusta dibujar muchísimo, pero lo que pasa es que los dibujos muy rara vez los expongo o los he expuesto rara vez, ¿no? Porque suelen ser series grandes y entonces, bueno, no los he mostrado a menudo, ¿no? Pero o he hecho vídeo. La última exposición que yo he hecho en el Círculo de Bellas Artes eran 3 vídeos, ¿no? Porque el tema que yo estaba ahí tratando lo pedía, ¿no? Y que era aquello de los nudos y de las juegos de mano, la manera digamos de pensar con las manos, ¿no? Con el cuerpo, etcétera. Bueno, sí, o sea que el título de la exposición es Discursos, con un guión por medio, discursos de agua, con lo cual ahí pues se alude un poco a un paralelismo del habla y del curso del río, del correr del agua y el correr de la palabra, ¿no? O sea, no tenemos más remedio que las palabras ponerlas una tras otra, o sea, el discurso, por eso se habla de discurso, o sea que ya en el mismo lenguaje está, digamos, se vale de esa metáfora del agua, ¿no? Y bueno, pues a mí me importa mucho la poesía, ¿no? Y por eso en algún momento he aludido a esa frase maravillosa de Neruda cuando dice, puesto que los ríos españoles no son el Mississippi, ni el Volga, ni el Río de la Plata, pero históricamente, no obstante, han sido muy importantes. Pero por eso luego, en un momento dado, Neruda dice, los ríos más caudalosos de España son sus poetas, ¿no? Y eso es muy hermoso, ¿no? O sea, hay esa relación de la poesía y los ríos, ¿no?